Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer un jarrito y me dirán, ¿por qué un jarrito? Voy a hacer varios accesorios para la ofrenda de muertos. En México se utiliza mucho hacer la ofrenda de muertos en este mes, o sea, entre octubre y noviembre. Y entonces, voy a ir haciéndolas poco a poco. Me voy a tratar de apurar porque como ya se nos viene el tiempo encima, voy a tratar de hacer cositas así como jarrito. Ay, ay, perdónenme, es que estornudé y ay. Un jarrito, pan, cositas así para que lo pongan en su altar de muertos y lo puedan guardar para el siguiente año. Entonces, vamos a utilizar estambre angorita, pero ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre que les guste más. Voy a ocupar un tono de café claro, como casi tirando a paja. Para la parte de abajo del jarrito, a ver, espérenme, déjenme, veo foto. Sí, para la parte de abajo. Para la parte de arriba, pueden poner un tono un poquito más naranja. Es lo que estoy pensando, sí, cambiarlo un poquito a un tono un poquito más bajo que pero pues si no, voy a hacerlo así. Y yo le voy a poner una tirita casi al final de adorno en este tono verde. El tono crudo lo voy a usar para simular el atole, pero puede variar. Ustedes lo pueden cambiar de color dependiendo a qué atolito le gustaba a su familiar, y va a variar. También los colores pueden variar, pueden hacerlo en verde, en blanco, o de hecho todo blanco el jarrito también puede ser. Voy a utilizar flores de fieltro para decorar todo lo que es alrededor del jarrito. Eso también está al gusto de cada quien. Y qué más. Voy a utilizar un gancho del número 3, el relleno y ya. Entonces, voy a comenzar con la parte de abajo del jarrito. Ok, voy a comenzar. Dejen, veo mi patrón y voy a comenzar con con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y subo con una cadena a la siguiente vuelta. Subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a subir con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a tejer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Ahí va el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3, 4 y el aumento.
Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento, 6 veces, y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Los tejo y regreso, ¿sale? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, vamos a tejer de la 9 a la vuelta 14, punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. Estoy pensando si ya cambiar el color, pero no, todavía no. A ver, voy a hacer este pedazo y a ver si ya cambiamos el color, ¿ok? Entonces, de la 9 a la 14, punto por punto, lo tejo y regreso. Yo marco porque siempre me pierdo. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16, no es cierto, en la vuelta 15, voy a cambiar al color café oscuro y hago vuelta 14 a la de inicia 14, 15 y 16, vuelta 15 y 16, la tejo en color café punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Vuelta 15 y 16, punto por punto. Ok, en la vuelta 17 voy a hacer 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6. Y la disminución. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 18 voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces. 4, 5 y la disminución. Y lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 19 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20, vean, ya va agarrando forma el jarrito. Voy a hacer punto por punto, pero tomando la cadena de adelante. Ok, son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Punto por punto, pero tomando la cadena de adelante. Ok, vamos a hacer el empeinito que tiene para la parte de la boquilla. ¿Sale? Ay, me está gustando cómo va quedando. Ok, en la vuelta 21 y 23 voy a hacer punto por punto. Pero vamos a tomar el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tejo de la vuelta 21 a la 23 y regreso. Me está quedando bien chistoso. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y estoy pensando si aquí, yo creo que sí. Vamos a tejer 20 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sí, más una. O haremos más dos. Más dos.
y voy a tejer a partir de la tercera cadena puro punto alto. Son 20 puntos altos, uno por cadena, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, luego ya quedó esto. Y voy a hacer esto. 1, 2, y ahí hago un punto deslizado. Y voy a rematar. Y voy a coser esta parte aquí. Pero no hasta la orilla. Miren, lo voy a dejar como 1, 2, 3. Y en el tercero voy a coser. ¿Ok? Para que quede así como la colita de adorno. Así. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer, voy a rellenar y vamos a hacer la tapita. La tapita es como si tuviera tole o algo. ¿Ok? Entonces, coso esto y vamos a comenzar. Miren, ya rellené. No lo voy a rellenar tanto para que la tapa quede un poquito abajo. ¿Ok? Y voy a tomar este color. Bueno, vamos a comenzar con el atole. Vamos a hacer 2 cadenas o un anillo mágico y voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento. En cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos. Creo que con esta ya quedó el atolito. Porque la boquilla es de 30 puntos, ¿se acuerdan que lo hice? Entonces voy a medir, lo tejo y regreso. Y ahorita doy indicaciones. Ok, miren, ya va quedando el jarrito. Y entonces, ya cosí en la orilla del color café la agarradera. Entonces, esto lo voy a hacer así. Espero me salga porque voy a agarrar nada más un pedacito de aquí, de la vuelta. Voy a agarrar así. ¿Por qué hago eso? Para que no se vea al otro lado. ¿Ok? Procuren que no agarren, para que no se vea por fuera. O sea, vean, aquí se ve poquito, pero no es tanto. Y así. Entonces, atravieso en medio del punto y lo uno. Así me voy uniéndolo y regreso. ¿Sale? Ya está agarrando forma. Ok, miren, ya quedó. Y vean, le estoy pegando florecitas para que se vea bonito el jarrito. Vean, son troqueladas. Estas me las venden Cantito de Cielo. Les dejo el link en la parte de la descripción para que la busquen.
y le mandan inbox y ella les manda florecitas así, todas troqueladas en diferentes colores. Ella, y las vende, no recuerdo ahorita en qué precio están, pero ustedes pregunten, y vende de varios tamaños. O sea, creo que vende unas más grandes. Entonces, y vean, así las pongo y las pego con silicón. Ok, y me falta ponerle una piedrita aquí en medio y ya quedó. Sigo pegando y regreso. Ok, miren, ya le estoy pegando las piedritas. Este tipo de piedritas también las vende esta Ingrid. Ahí sí, le pueden preguntar en cuánto. Y depende creo que de la planilla y el tamaño, miren. Porque ella me las consigue y me consigue de varias, miren. Entonces yo se las recomiendo y vean. Yo le puse de este tamaño. Ahora sí que ahí sí véanlo con ella y sí se las consigue. Para que les convenga también el envío de que ya meta todo con las piedritas y todo. Y no es carera, porque ella no es carera. Entonces, ay, me quedaron piedritas afuera. Ahí está. Entonces, vean. Ya quedó. Ok, vean, ya quedó el jarrito. Quedó como de 11 centímetros de alto. Pero vean el tamaño de mi mano. Y ya quedó. Espero que les haya gustado este tutorial. Iré subiendo yo creo que varios al día para que puedan ir haciéndolo y para para el altar de muertos. Y voy a investigar qué tipo de cosas lleva para ir tejiéndolas. Y vean. Espero que les guste y que compartan. Para las que no son de México, pues pueden usarlo para decorar la cocina o algo. Y son tradiciones mexicanas que espero que les gusten. Si vieron la película de Coco, ahí les explican muy bien qué es el altar de muertos. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.